No ignoré estas tres señales de la palabra de Dios, transformé mi pasado y cambié el rumbo de mi vida. Nunca ignores un llamado del cielo. En este mismo instante, Dios te está hablando directamente, y si le das la espalda, podrías perder el momento que cambiaría por completo la dirección de tu vida. Imagina a Jesús parado frente a ti, mirándote a los ojos, llamándote por tu nombre. Esto no es solo otro mensaje, no es otro sermón que escuchas a medias mientras estás distraído. Esto es una cita con tu destino. Y si respondes o no, marcará tu camino de aquí en adelante. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús convocó a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni siquiera 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y de allí saldrán de nuevo. Y a todos los que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Los discípulos partieron y recorrían los poblados, anunciando la buena nueva y haciendo curaciones en todas partes. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, ¿cuántas veces has orado pidiendo ayuda, rogando por sanidad, suplicando un cambio, y aún así sentiste que nada se movía? En lo más profundo, te preguntas: ¿por qué parece que Dios guarda silencio mientras yo grito por dentro? ¿Por qué sigo luchando contra los mismos miedos, la misma soledad, las mismas batallas que me desgastan? Quizá ya intentaste de todo: nuevas rutinas, charlas motivacionales, incluso oraciones desesperadas susurradas en la noche, pero el vacío sigue allí, ese dolor constante en el alma, esa hambre que ningún éxito, ninguna relación, ninguna distracción logra llenar. Y aquí está la verdad difícil, la que nadie quiere escuchar, pero todos necesitamos enfrentar. Muchos quieren el milagro, pero pocos quieren el mensaje. Buscamos la victoria, pero ignoramos la voz de aquel que la concede. Queremos libertad del dolor, pero evitamos la palabra que corta profundo y sana en la raíz. Queremos poder, bendición, triunfo, pero saltamos el único paso que realmente lo desata todo: la intimidad con la palabra de Dios. Jesús lo sabía. Por eso llamó a los 12, les dio poder y autoridad, y los envió, pero primero les dio su palabra. No los mandó con bolsas de recursos o seguridad. No les dijo: empaquen todo lo que puedan necesitar en el camino. Les dijo lo contrario: vayan con las manos vacías, sin bastón, sin bolsa, sin pan, sin dinero, sin túnica de repuesto. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en lo que cargaban, sino en lo que creían. La autoridad no estaba en sus posesiones, sino en su obediencia. Por eso este momento es tan urgente para ti. Porque Dios no solo te llama a escuchar esta palabra, te está llamando a vivirla, a emprender tu propio camino más ligero, más libre, lleno de un valor que no proviene de ti, sino de Él. Y aquí está la pregunta que resonará durante todo este mensaje. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te pesa para poder cargar lo que Dios tiene para ti? Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás no solo por qué Jesús envió a sus discípulos de esa manera, sino cómo ese mismo patrón puede desatar sanidad, libertad y dirección para ti ahora mismo. Lo que voy a compartir contigo no es teoría, es el camino del reino. Y una vez que lo veas, nunca podrás dejar de verlo. La llamada urgente que nadie puede ignorar. Hay momentos en la vida que son comunes, y hay momentos que son eternos. Este es uno de esos eternos. En este instante, algo dentro de ti se está agitando. Quizá se siente como inquietud, quizá como un susurro, quizá como un peso que no puedes explicar. Ese es el llamado de Dios acercándote más.
Y aquí es donde tantos se equivocan. Pensamos que el llamado de Dios será dramático, con truenos en el cielo o una zarza ardiendo. Pero la mayoría de las veces es una voz que te encuentra en medio de tu rutina, una voz que no dejará de hablar hasta que le prestes atención. Las palabras de Jesús a sus discípulos fueron simples pero absolutas. Llamó, empoderó, envió. No debatió con ellos, no esperó a que se sintieran listos, no les preguntó si se creían dignos. Él habló, y ellos tuvieron una elección: quedarse donde estaban o seguir su voz. Esa es la decisión que tú enfrentas ahora. ¿Seguirás en los mismos patrones, en los mismos ciclos, o te atreverás a creer que hoy podría ser el inicio de algo completamente nuevo? Piensa en esto. Cada gran cambio en la Biblia comenzó con un momento como este. Abraham tuvo que dejar su tierra. Moisés tuvo que enfrentar al faraón. David tuvo que entrar al campo de batalla. Los apóstoles tuvieron que dejar sus redes. Y cada uno de ellos tenía una razón para quedarse donde estaba. Miedo, comodidad, lógica. Pero cuando Dios llama, las excusas pierden su poder. Hay algo en su voz que exige una respuesta. Aquí es donde la urgencia importa. Porque retrasar la obediencia sigue siendo desobediencia. Cuanto más esperas, más fuerte se vuelve el miedo, más pesado se siente el peso, más distante parece el milagro. Cuando Jesús envió a los discípulos, les estaba diciendo: vayan ya. No esperen a sentirse preparados, no esperen a tener suficiente, no esperen a estar seguros del resultado. Vayan con lo que ya les he dado: mi palabra, mi autoridad y mi presencia. Quizá has estado esperando una señal para dar el siguiente paso, para dejar de vivir en modo de sobrevivencia, para perdonar, para reconciliarte, para entregarle tu vida por completo a Dios. Considera este mensaje tu señal. Considéralo tu llamado de atención. El cielo está diciendo: es hora. Este es el momento de sacudirte la pasividad y el miedo, y entrar en lo que Dios te ha estado llamando desde hace tiempo. Y aquí está la promesa. Cuando respondas, no irás solo. El mismo Espíritu que llenó a los primeros discípulos está listo para llenarte ahora. El mismo poder que expulsó demonios y sanó enfermedades está disponible para obrar en tu vida, para romper adicciones, restaurar lo perdido y darte un valor que incluso a ti te sorprenderá. Así que toma esto en serio. Dios no te está pidiendo que escuches solo para informarte, te está invitando a transformarte. La pregunta es: ¿vas a responder? El hambre silenciosa del alma. Hay un hambre que ningún alimento puede saciar. No es el estómago el que duele, es el corazón. Conoces ese hambre porque lo has sentido en los momentos de silencio, cuando no hay nadie alrededor, cuando el ruido se detiene y puedes escuchar tus propios pensamientos. Ese dolor que te dice que algo falta, incluso si por fuera todo parece estar bien. Ese es el hambre del alma. Vivimos en un tiempo en el que siempre buscamos la próxima solución rápida. Un nuevo libro, un nuevo hábito, una nueva terapia, un nuevo éxito, una nueva relación. Saltamos de una cosa a otra, esperando que esto sea lo que finalmente nos complete. Y sin embargo, después de que la emoción se desvanece, el vacío regresa. ¿Por qué? Porque el alma nunca fue diseñada para llenarse de sustitutos. Fue hecha para llenarse de la palabra viva de Dios. Jesús sabía que antes de enviar a los discípulos a sanar, primero tenían que hablar. La palabra viene antes del milagro, el mensaje antes de la manifestación. ¿Por qué? ¿De qué sirve la sanidad si el corazón sigue en tinieblas? ¿De qué sirve la libertad si la persona nunca conoce al que la dio? El alma desea verdad antes que poder. Es la verdad la que te hace libre, no solo el milagro. Aquí es donde muchos de nosotros nos atascamos. Queremos que Dios arregle lo externo, sanar la enfermedad, resolver la crisis, abrir la puerta, pero resistimos dejar que Él trate con lo interno. Evitamos el trabajo incómodo de escuchar su palabra, dejar que nos confronte, nos cambie,
rompa nuestro orgullo y nos llame al arrepentimiento. Queremos alivio sin rendición, bendición sin obediencia, milagros sin transformación. Pero el hambre no se irá hasta que sea saciada, y solo la palabra de Dios puede saciarla. La palabra que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada, que penetra la confusión y te muestra quién eres realmente y quién estás llamado a ser. Cuando la palabra entra, ilumina los lugares oscuros, y de pronto lo que parecía insoportable se vuelve claro. De pronto la soledad empieza a perder fuerza, el miedo comienza a soltarse, el dolor empieza a tener sentido dentro de una historia más grande. Por eso sientes ahora ese tirón, esa urgencia casi incómoda. Es Dios diciendo: déjame llenarte antes de que intentes arreglar todo lo demás. Escúchame primero, y después mira lo que haré. Cuando permites que la palabra eche raíces, todo lo demás empieza a alinearse. Tus relaciones, tus decisiones, tus emociones, incluso tu sentido de propósito. Así que aquí está el reto de hoy. Deja de alimentar el ruido y empieza a alimentar tu alma. Abre tu Biblia, escucha el mensaje, siéntate en silencio con Dios. Puede que al principio se sienta extraño, pero pronto notarás que el hambre cambia. En lugar de sentir desesperación, sentirás expectativa. En lugar de vacío, sentirás plenitud, vida, fuerza suficiente para enfrentar lo que venga. Esto no se trata de religión ni de ritual, se trata de supervivencia, la supervivencia de tu corazón, tu mente, tu futuro. Y cuando ese hambre finalmente sea saciada, verás que todo lo que perseguías solo te estaba señalando hacia aquí, hacia este momento. El poder escondido en la obediencia. Hay un tipo de poder que no proviene del talento, del dinero ni de la posición. Proviene de la obediencia. Es un poder que no se puede comprar, no se puede fingir y no se puede arrebatar. Cuando Jesús dio autoridad a sus discípulos, la ató a una sola cosa: su disposición a obedecer. No cuando fuera conveniente, no cuando tuviera sentido, sino de inmediato, por completo, sin negociar. La obediencia no se trata de sumisión ciega. Se trata de confianza. Se trata de decir: creo que tu camino es más alto que el mío, incluso cuando no lo entiendo. Y aquí es donde tantos de nosotros batallamos. Queremos que Dios nos explique cada paso antes de dar el primero. Queremos todo el mapa, la garantía, la comodidad de saber cómo terminará. Pero la fe no funciona así. El poder de la obediencia se desata en el ir, no en el planear. Piensa en lo que Jesús pidió a los discípulos. Les dijo que fueran sin bastón, sin bolsa, sin pan, sin dinero. Todo lo que podía darles seguridad, Él les pidió dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque su seguridad ya no debía estar en lo que podían cargar, sino en quien los estaba enviando. Allí es donde está el poder, no en la preparación, sino en la dependencia. Y aquí está el misterio. En el momento en que obedecieron, entraron en un nivel de autoridad que nunca habían experimentado. Los mismos hombres que eran pescadores comunes se convirtieron en predicadores del reino. Los mismos que antes temían a las tormentas y dudaban de los milagros, se convirtieron en portadores de sanidad. Su obediencia los transformó de oyentes en mensajeros, de seguidores en líderes. Esta es la invitación para ti ahora mismo. ¿Qué te está pidiendo Dios que obedezcas? Tal vez sea perdonar a alguien que te hirió. Tal vez dejar ir una relación tóxica. Tal vez comenzar algo que Él puso en tu corazón hace años, pero has tenido miedo de intentar. El momento en que dices sí, activas algo en el ámbito espiritual. El cielo se mueve, las puertas se abren, el miedo pierde fuerza. Quizá pienses: ¿y si fracaso? ¿Y si me equivoco? La obediencia no se trata de acertar cada detalle, se trata de moverse en la dirección de la voz de Dios. Él no espera que seas perfecto, espera que confíes lo suficiente como para dar el siguiente paso. Y mientras camines, Él corregirá tu camino, fortalecerá tu fe y revelará el paso siguiente.
El poder de la obediencia es este. Te alinea con la agenda del cielo, te coloca bajo la cobertura de la autoridad de Dios, y cuando estás bajo su autoridad, puedes hablar con su autoridad. Por eso los demonios tuvieron que obedecer a los discípulos. Por eso la enfermedad se iba cuando oraban. Porque la obediencia los puso de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando estás de acuerdo con Dios, nada puede detenerte. Así que la pregunta es sencilla. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy? No el próximo mes, no cuando se sienta seguro. Hoy, porque el poder te está esperando al otro lado de tu sí, cuando eres enviado con las manos vacías. Hay una incomodidad santa en ser enviado sin nada a qué aferrarte. Es una de las partes más desafiantes del Evangelio. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, vayan, pero no lleven las cosas que creen necesitar. Sin bastón, sin bolsa, sin pan, sin dinero. Ni siquiera una túnica extra. Los despojó de todo lo que podía hacerlos sentir en control, y al hacerlo, les dio algo mucho mayor, una fe inquebrantable. Imagina lo vulnerables que debieron sentirse. Sin plan de respaldo, sin red de seguridad, sin garantía de dónde vendría la próxima comida. Y sin embargo, ese era exactamente el punto. Dios les estaba enseñando que su provisión los alcanzaría en el camino, no antes de empezar a andar. El milagro no estaba guardado en sus manos, los estaba esperando a lo largo del trayecto. Vivimos en una cultura obsesionada con la preparación. Queremos tener todo resuelto antes de dar el primer paso. Esperamos a tener suficiente dinero, suficiente experiencia, suficiente confianza. Pero a veces Dios nos llama a salir justo cuando nos sentimos totalmente despreparados, porque es entonces cuando somos más conscientes de cuánto lo necesitamos a Él. Las manos vacías se convierten en los recipientes perfectos para su poder. Por eso tantos nunca entran en su llamado, porque esperan condiciones perfectas que nunca llegarán. Siempre habrá una razón para posponer, siempre un miedo susurrando, todavía no. Pero el reino de Dios no lo construyen los que esperan la comodidad. Lo construyen los que se atreven a ir con nada más que una palabra de Dios y el fuego de la obediencia en el corazón. Piensa en tu propia vida. ¿Dónde has estado dudando porque sientes que no tienes suficiente? Dinero, conocimiento, fe. ¿Y si lo que crees que te falta es justamente lo que Dios está usando para acercarte más a Él? ¿Y si la brecha entre lo que tienes y lo que necesitas es el espacio exacto donde está esperando su milagro? Esto es lo que significa vivir por fe. No significa ser imprudente, significa ser radicalmente dependiente. Significa confiar en que Dios abrirá las puertas correctas, enviará a las personas correctas, proveerá los recursos correctos, pero solo después de que des el primer paso. Así como los discípulos descubrieron, cuando sales con las manos vacías, regresas con el corazón lleno de historias de lo que Dios hizo cuando no tenías nada que ofrecer más que tu obediencia. Así que si te sientes débil, poco calificado, sin preparación, estás en el lugar perfecto para ser usado por Dios. Él no busca a los más equipados, busca a los más dispuestos. Y cuando sales con nada, descubres que Jesús lo es todo. El polvo que cargamos sin notarlo. Hay algo sutil que puede pesarnos más que el miedo, más que la falta, incluso más que el fracaso. El polvo invisible que recogemos al caminar por la vida. Jesús dijo a sus discípulos, si una ciudad no los recibe, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. A primera vista, suena como una instrucción simple, casi simbólica, pero es mucho más que eso. Es un principio espiritual de libertad. El polvo representa las pequeñas cosas que acumulamos en el camino, las palabras que hirieron, el rechazo que enfrentamos, las decepciones que nunca procesamos, las traiciones que nunca perdonamos. Se asienta en silencio, casi sin notarse, pero agrega peso en cada paso. Y antes de darnos cuenta, caminamos más lento cargando ofensa, arrastrando dolor de una temporada a la siguiente. ¿Cuántos de nosotros seguimos cargando polvo de lugares que nos rechazaron?
un trabajo donde no fuimos valorados, una amistad que terminó mal, una iglesia donde nos sentimos invisibles, un familiar que nunca creyó en nosotros. Ese polvo se pega al alma si lo permitimos y contamina cómo vemos todo lo demás. Empezamos a esperar rechazo en cada lugar. Nos contenemos de nuevas oportunidades por lo que pasó la última vez. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a no permitir que el rechazo se convirtiera en su identidad. La misión era demasiado urgente, el mensaje demasiado importante, como para perder tiempo tratando de forzar aceptación donde los corazones estaban cerrados. Sacúdanlo, dijo, y sigan adelante. No dejen que el no de ayer les impida recibir el sí de mañana. Aquí también comienza tu libertad. No puedes entrar de lleno en tu llamado si todavía llevas el polvo de viejas heridas. Cada vez que repasas la ofensa, cada vez que repites la conversación en tu mente, estás recogiendo de nuevo ese polvo, pero cuando lo sueltas, cuando perdonas, cuando lo dejas ir, vuelves a ser ligero, listo para correr la carrera sin peso extra que te frene. Esto no se trata de fingir que no dolió. Se trata de negarte a dejar que te defina. El rechazo no es el final de tu historia. A menudo es la redirección que te lleva al lugar donde realmente perteneces. Cada no te guía más cerca de la asignación que Dios preparó para ti. Así que haz una pausa ahora mismo y pregúntate, ¿qué polvo he estado cargando? ¿De quién siguen resonando las palabras en mi mente? ¿Qué decepción sigo arrastrando a cada nueva temporada? Es hora de dejarlo en el suelo. Sacúdelo, tal como Jesús dijo. No mañana. Ahora, porque la siguiente aldea te espera. La próxima oportunidad viene en camino. Y no puedes darte el lujo de presentarte cubierto del polvo de ayer. La guerra invisible detrás de cada misión. Cada vez que el reino de Dios avanza, comienza una batalla. Esto es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Imaginamos que decirle sí a Dios hará que la vida sea instantáneamente más fácil, que todo caerá en su lugar sin resistencia. Pero la verdad es que en el momento en que entras en obediencia, entras en una zona de guerra. Jesús no solo dio autoridad a los discípulos como adorno, se las dio porque estaban a punto de enfrentar una oposición real, espiritual y visible. Hay una guerra invisible desatada sobre cada alma, cada ciudad, cada familia. Cuando decides llevar el mensaje del reino, entras en ese conflicto. La oscuridad no se queda sentada aplaudiendo. Se resiste. Por eso lo primero que Jesús les dio no fue comida ni dinero, sino poder y autoridad sobre demonios y enfermedades, porque Él sabía que enfrentarían fuerzas espirituales tratando de silenciar su voz y detener su misión. Mira tu propia vida. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces, justo después de decidir orar más, leer la palabra, perdonar a alguien o dar un paso de fe, todo parece ir mal? Las tentaciones aumentan, las distracciones se multiplican. De repente, la gente te malinterpreta o se vuelve contra ti. Eso no es coincidencia, eso es la guerra. El enemigo sabe que si sigues adelante, si no te rindes, llevarás luz a lugares que él ha mantenido oscuros por demasiado tiempo. Pero aquí está la buena noticia. La guerra puede ser real, pero la victoria está garantizada para quienes permanecen en la autoridad de Jesús. Los discípulos no solo sobrevivieron, vencieron, vieron huir a los demonios, vieron desaparecer la enfermedad, vieron corazones volverse a Dios y regresaron gozosos, no por su propia fuerza, sino porque vieron con sus propios ojos que el nombre de Jesús es más fuerte que cualquier oscuridad. Por eso no puedes darte el lujo de ser pasivo. No puedes ir en esta misión con ligereza. Tienes que estar despierto, alerta, armado. Pablo dijo en Efesios: vístanse con toda la armadura de Dios. Cúbrete con verdad, justicia, fe y oración. No solo reacciones a los ataques. Toma autoridad. Habla la palabra en voz alta. Declara que tu casa le pertenece a Dios. Rehúsa permitir que el miedo te controle. Entiende que la presencia de oposición no es una señal de que estés fallando,
Es una señal de que estás avanzando. El enemigo solo ataca lo que lo amenaza. Si sientes presión ahora mismo, puede ser porque estás más cerca de tu victoria de lo que piensas. No te detengas. No retrocedas. Avanza sabiendo que cada paso de obediencia empuja la oscuridad hacia atrás y abre espacio para que el reino de Dios se manifieste. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a pelear? No en tu propia fuerza, sino en la fuerza que Jesús ya te ha dado. Porque la guerra ya está ocurriendo, la veas o no. La única pregunta es si te mantendrás firme o dejarás que el enemigo conserve lo que no le pertenece. La reacción en cadena de la palabra. Cuando la palabra de Dios es hablada, algo comienza a moverse en lo invisible. Nunca son solo palabras cayendo al suelo. Cada vez que Jesús predicaba, las cosas cambiaban. Corazones eran traspasados, los demonios temblaban, la esperanza se encendía. Por eso los discípulos fueron enviados a hablar primero y sanar después. La palabra rompe la tierra para que el milagro eche raíz. Imagínalo como una reacción en cadena. El primer eslabón es oír la palabra. En el momento en que entra al corazón, comienza a romper cadenas que ni siquiera sabías que tenías. Mentiras que creíste por años empiezan a quebrarse. El miedo que vivía en silencio en el fondo empieza a perder fuerza. Te ves a ti mismo de manera diferente. Ves a Dios de otra forma. Ese rompimiento interior desencadena el segundo eslabón, la transformación de la mente. Tu manera de pensar cambia. Los mismos problemas que antes te aplastaban ya no tienen el mismo poder porque ahora los ves a través del lente de la verdad. Y luego viene el tercer eslabón, la sanidad. Sanidad de emociones, sanidad de relaciones, incluso sanidad del cuerpo. Cuando el corazón es liberado y la mente es renovada, lo físico a menudo le sigue. Por eso algunas personas experimentan sanidad durante la adoración o mientras oyen la palabra, porque las cadenas espirituales que mantenían en su lugar la enfermedad, la ansiedad o la opresión han sido rotas. Muchos quieren el último eslabón, la sanidad visible, el cambio externo, pero se saltan los dos primeros. No dejan que la palabra penetre el corazón ni renueve la mente, así que el milagro no tiene dónde aterrizar. Por eso Jesús insistió en que el mensaje fuera predicado primero, porque el reino no solo trata síntomas, cura la enfermedad en la raíz. Piensa en las áreas de tu vida que se sienten estancadas. ¿Será que Dios primero te está invitando a dejar que su palabra haga la obra profunda por dentro antes de cambiarlo de afuera? ¿Será que el rompimiento que pides está esperando a que estés de acuerdo con su verdad sobre quién eres, a qué estás llamado, qué necesitas dejar atrás? Lo hermoso es que esta reacción en cadena puede comenzar ahora mismo. No necesitas esperar hasta sentirte lo suficientemente santo. Todo lo que necesitas es oír y recibir. La palabra está viva y activa en este mismo momento. Mientras escuchas, mientras abres tu corazón, ya está trabajando, ya está rompiendo, ya está liberando. Por eso cada momento con Dios importa. Cada versículo que lees, cada sermón que escuchas, cada susurro de su espíritu es otra chispa en la cadena. Y un día, tal vez incluso hoy, todo se conecta, y el rompimiento llega de repente, como una puerta que se abre después de años cerrada. Así que deja que la palabra trabaje. No apresures el proceso. El milagro ya está en movimiento, aunque aún no lo veas. Y cuando llegue, sabrás que empezó aquí, con un simple sí para oír y creer. La casa que recibe la presencia. Jesús dijo a los discípulos: en cualquier casa donde entren, quédense ahí hasta que se vayan del pueblo. Esto era más que logística. Les estaba enseñando un principio espiritual. Honra el lugar donde la presencia de Dios es bienvenida. Quédate donde repose la paz de Dios. No pierdas tiempo en lugares donde el mensaje es rechazado. Enfócate en la tierra que está lista. Cada casa tiene una atmósfera. Puedes sentirla al entrar. Algunos lugares cargan paz, otros tensión. Algunos están abiertos a recibir,
otros cerrados y resistentes. Jesús les estaba mostrando a sus discípulos cómo discernir dónde se estaba moviendo Dios y quedarse ahí, invertir ahí, derramarse ahí, porque donde hay hambre, habrá milagros. Piensa en las casas en tu vida, y no solo casas físicas, sino relaciones, ambientes, incluso espacios digitales en los que pasas tiempo, reciben la presencia de Dios, alimentan tu fe o la drenan. ¿Estás permaneciendo en lugares que mantienen vivo tu espíritu o en lugares que constantemente te alejan de tu propósito? A veces perdemos lo que Dios quiere hacer porque estamos demasiado ocupados tratando de estar en todas partes, complaciendo a todos. Nos dispersamos, entregando energía a lugares que no están listos para recibir. Pero cuando te enfocas en la casa de paz, algo poderoso sucede. Hay multiplicación, la bendición se expande en ese lugar. Otros empiezan a creer, la presencia se fortalece. Por eso es tan importante crear un ambiente para la presencia de Dios. Tu hogar puede ser una casa de paz. Tu corazón puede ser una casa de paz. Sucede cuando eliges honrar la palabra de Dios, adorar, orar, perdonar rápido, hablar vida en lugar de muerte. Pronto, las personas que entran en tu espacio sienten algo distinto. Puede que no tengan palabras para describirlo, pero saben que ahí hay descanso. Los discípulos aprendieron a anclarse donde Dios se estaba moviendo. No corrían de pueblo en pueblo persiguiendo resultados. Se plantaban donde los corazones estaban abiertos. Y por eso, aldeas enteras fueron transformadas. Pregúntate, ¿dónde estoy invirtiendo mi tiempo y mi energía? ¿Estoy permaneciendo donde la presencia de Dios es bienvenida o me estoy desgastando tratando de forzar lo que Dios no ha abierto? La casa que recibe la presencia es donde tu misión florecerá. Quédate ahí, siembra en esa tierra. Mira cómo el reino crece de formas que jamás podrías lograr por ti mismo.